Estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque conversando con el doctor Mauricio Cáceres. Él es experto en el área de transformación digital desde la base misma. ¿Por qué? Porque es médico y hoy tiene un sistema y está trabajando en la implementación de ese sistema de manera privada, si bien, pero también la experiencia que él tiene en todo lo que es la transformación digital en el sector público. Así es que, doctor, te dejé con una pregunta, supongo que estuviste ya pensando cuál la respuesta, ¿cómo se gestiona el cambio dentro de la implementación de ese sistema y cuál es la mayor resistencia que ustedes tuvieron? Sí, ese cambio se gestiona planificándolo primero. Nosotros tenemos una gran planificación de qué es lo que vamos a hacer cuando recibimos un nuevo profesional, en este caso. Y ahí tuvimos que elaborar un montón de materiales, desde videos, flyers, tutoriales. Pero la verdad es que finalmente el trabajo es uno a uno. Sí. Tenés que sentarte con el profesional, hablarle, explicarle, mostrarle, hacerle una demo. Una vez que el profesional cree que comprende, le tenés que pedir que él haga lo que le mostraste y bueno, verdaderamente es utilizando la plataforma como se aprende utilizando y finalmente eso es lo que hacemos. Nosotros tenemos todo un flujo donde el profesional primero recibe un enlace, hace la creación de su usuario, establece su especialidad, sus horarios, sus honorarios y luego de eso procedemos a una verificación de su nuevo profile, de su nuevo perfil. Finalmente, cuando las configuraciones están acordes, lo que hacemos es una consulta de prueba, donde generalmente yo soy el paciente. Entonces, como yo sé perfectamente cuál es la interfaz, cuáles son los pasos que tiene que ir teniendo el profesional a la hora de la consulta, lo voy guiando, le digo, mira, ahora vamos a hacer esto. Yo les digo, hacemos como que yo soy un paciente que tiene fiebre, entonces escribir la historia clínica, llenar los campos, ponerme un diagnóstico con la codificación, prescribirme una medicación y finalizado, digamos, todo eso, lo que yo hago es yo ingreso a mi perfil de paciente y finalmente bajo la historia y se las mando a ellos, entonces les digo, mira, justamente lo que estábamos hablando antes, todo lo que vos escribís yo lo puedo tener y lo puedo compartir contigo, así como con otro profesional. Entonces es importante que esto sea siempre lo más serio y lo más fidedigno posible, porque yo como paciente lo voy a ver y generalmente eso, cuando ellos ven ese círculo, es como se dan cuenta de que cómo deberían de ir llevando adelante las consultas. Entonces ese es hoy por lo menos el primer eslabón. Luego tenemos una mesa de ayuda y una serie de materiales, como te comenté, de tutoriales, hacemos webinars también. Y vamos cada tanto renovando ese tipo de materiales porque a medida que ellos nos piden algunas funcionalidades o nuevos cambios que ellos nos requieren, lo vamos haciendo, entonces tenemos que actualizar, comunicar esos cambios y así verdaderamente es el día a día trabajar con ellos, pero quienes mayor uso le dan a la aplicación son los que más felices están con ella y los que más rápido adoptan el cambio verdaderamente. Y aquellos que usan una o dos veces y luego se desaniman o lo usan muy eventualmente son los que por supuesto tienen más dificultades al volver porque es un reaprendizaje. Entonces la curva de aprendizaje no es muy larga en realidad porque la plataforma es bastante fácil de usar, pero el uso constante es lo que finalmente sostiene la aceptación de la plataforma en sí. Hablando de sostenibilidad, ¿cómo se sostiene? O sea, esto es un sistema que ustedes le ofrecen el servicio, software como servicio al médico. Sí. Nosotros tenemos verdaderamente... Clinics empezó como un core del negocio, era la teleconsulta para médico-paciente o otro profesional con un paciente, pues tenemos otras especialidades como psicología, nutrición. Y en ese caso lo que... ofrecemos una suscripción por un servicio, es decir, el profesional paga una mensualidad de $20 y la idea es que ellos canalicen todas esas consultas informales que hoy suceden porque existen consultas por WhatsApp, por redes sociales,
por Google Meets, o sea, hoy se usan una multiplicidad de canales para la atención que en realidad no fueron creados con ese propósito, entonces tienen muchos problemas. No solamente eso, el tema de la trazabilidad mismo y la seguridad que mencionaste en principio, ¿no? Claro, uno no sabe si utiliza ese tipo de tecnologías, con qué terceros se están compartiendo los datos o qué mecanismos están procesando automáticamente esos datos para luego venderte publicidad o ser target de, no sé, medicación o campañas de dudosa procedencia, ¿verdad? Sí, ese uno. Yo estaba diciendo desde el punto de vista de la seguridad misma, de que dónde se guardan tus datos, ¿verdad? Claro. Entonces, ustedes tienen como un servicio en la nube, ¿entiendes? Sí, nosotros tenemos un servicio en la nube, tal cual, pero usamos servidores que cumplen con normas internacionales, claro, con altos estándares de seguridad. No, eso es categórico. Yo más bien digo, ¿y el paciente? ¿También tenemos una suscripción o cómo es? O sea, yo paciente me suscribo o el médico tratante, el que usa, me dice, te voy a enviar acá, ¿o cómo es? No, el paciente baja la aplicación de forma gratuita para su dispositivo Android o iOS, crea su usuario y de esa manera ya puede acceder a los servicios que ofrece todos los profesionales que paguen la suscripción. O sea, nosotros lo que hacemos es canalizar la demanda con la oferta a través de las dos plataformas. Y en este caso el profesional cobra sus honorarios. Nosotros tenemos una pasarela de pago integrada dentro de la app. Y qué sé yo cobro una consulta de clínica médica, 80.000 guaraníes. Y bueno, entonces cada consulta que finalmente se paga dentro de la aplicación me suma a mí y a final de mes yo cobro mis haberes con Clinics. Pero no hay ni un sistema de comisionamiento, ¿verdad? Hoy por hoy trabajamos con un modelo de suscripción, o sea, lo que vendemos es un servicio propiamente. Software como servicio. Así mismo. Qué interesante. Y eso es la solución para los profesionales independientes, digamos, ¿verdad? Fuimos construyendo, ese es el core de nuestro servicio y sobre eso construimos otros servicios. Hoy tenemos la posibilidad de ofrecer nuestra tecnología a clínicas, a hospitales, ¿verdad? Le llamamos clínicas virtuales. Entonces lo que hace es una institución puede crear su presencia institucional virtual usando nuestra aplicación con un lugar bien visible donde va a estar su logo, su descripción, y adentro de esa clínica virtual van a estar exclusivamente los médicos que se sumen a esa clínica, que trabajen con esa clínica bajo convenio o como ellos quieran trabajar, ¿verdad? Pero ahí sería, ese otro servicio sería como la clínica virtual. Son todos los médicos de esa clínica, sería por usuario. O sea, una clínica podría tener N usuarios. Tal cual. En ese caso el modelo va orientado a la clínica. Nosotros le damos un usuario de administrador de clínica y ese administrador de clínica suma a todos los profesionales que ellos quieran. ¿Por el mismo monto? No, ahí en ese caso tenemos un monto diferenciado, depende de la cantidad de usuarios, ¿verdad? O sea, 5, 10 profesionales, una cosa así. Claro, del volumen de consultas esperado, porque eso nos genera más costos en cuanto a mayores minutos de videollamada, por ejemplo. A nosotros nos supone mayor costo, ¿verdad? Entonces, ahí tocaste. ¿Y qué tenemos? O sea, ¿qué servicio tenemos? Videollamadas, agendamiento. ¿Qué más? Claro, nosotros lo que tenemos hoy es agendamiento, recordatorio automático de citas, por el lado del paciente digo, pasarela pago integrada, historia clínica electrónica, acceso a eso, y por el lado del profesional o de las clínicas tenemos también un módulo de agendamiento, recordatorio de citas, notificaciones automáticas, módulo de historia clínica electrónica, prescripción, solicitud de estudios, certificados, y para la comunicación con el paciente todo eso se integra a una sala de videollamada y de chat encriptada, ¿verdad? Entonces, vos podés escribirte texto con el paciente y llegada la hora de la consulta se habilita una sala de videollamada para que finalmente la atención se dé por ese medio. Pero previamente el chat se habilita como para una preconsulta donde yo ya podría preguntarte cosas, adelantar datos, pedirte que me compartas de repente una foto de un estudio que te hiciste o que vos me puedas subir eso en cualquier formato, PDF o JPG o cualquier formato que utilizamos todos los días, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy tenemos como la suite de servicios, digamos, que ofrecemos. Buenísimo, o sea, sinceramente muy bueno. ¿Y qué tal, o sea, qué tal la cantidad de médicos que se están prestando, que les interesa? Yo creo que para los médicos que van al interior del país
sería muy bueno para ofrecer ese tipo de servicio. Claro, de hecho que tenemos profesionales que, por ejemplo, que son paraguayos, que tienen ya una especialidad, una subespecialidad, y fueron al extranjero, o sea, están haciendo como un máster, por ejemplo, tengo un caso que una neuróloga que está en Buenos Aires, un endocrinólogo que está en España, y para no perder el contacto con sus pacientes se sumaron y hoy le siguen dando el seguimiento de esa manera, ¿verdad? Entonces ellos pueden formarse afuera y generar un ingreso y no perder también el nexo con los pacientes que le buscan. Entonces ahí es donde, como vos decís, cuando la barrera es, la distancia es súper útil, pero también para la accesibilidad, es decir, hoy trasladarte te toma muchísimo tiempo. Sí. Y, ¿Cuánto tiempo te llevó? Te llevó, bueno, estás relativamente cerca, creo, de acá del canal, pero a mí me lleva muchísimo tiempo, eso estaba diciendo. Sí, una hora ida, una hora de vuelta de todos los días, sumás y al final del mes te pasas, no sé, una semana en el auto, ¿verdad? En el auto. Y bueno, sí. Y con el tiempo, o sea, ese tiempo lo podrías estar invirtiendo en otra cosa. Entonces, verdaderamente también ahí es donde se ve mucho para qué sirven las teleconsultas. Pero también, como decís, profesionales que a veces tienen que viajar cada 15 días o una vez al mes podrían darle un seguimiento más cercano a sus pacientes. Y en realidad los pacientes quieren hablar con sus médicos y buscan todos los canales, o sea, le van a escribir por sus redes sociales, si tiene su número le van a escribir y a veces el profesional se ve bombardeado de mensajes y no puede con todos ellos. Entonces, la gestión de esos mensajes es complejo, es muy complejo. A veces terminas el día y tenés 50 mensajes sin leer, o sea, gente que verdaderamente no le pudiste ayudar o que te pidió algo o quería por lo menos tu opinión. Y bueno, esa agenda que nosotros ofrecemos justamente ayuda a gestionar tu tiempo mejor también, ¿verdad? Como profesional. Y también que vos te predispongas a darle una atención a un paciente en un lapso de tiempo establecido, porque cuando las comunicaciones son por mensajería o algo, a veces lo hacen entre pacientes, o sea, como que estamos haciendo multitarea todo el tiempo y es peligroso también eso porque pueden cometerse errores, ¿verdad? Cualquier tipo de eso es muy importante. O sea, recomendación médica tiene que ver con mucha responsabilidad y muchas veces los pacientes tampoco toman conciencia de eso y dicen, no, es un mensajito, un estudio nomás, y en realidad revisar un estudio es un acto técnico, ¿verdad? Y tiene mucha responsabilidad por el lado del profesional. Sí. Entonces, darle ese encuadre de tiempo para tomarte y conectarte con tu paciente también te lleva a darle más calidad de atención, cometer menos errores y finalmente tratar de satisfacer las necesidades de ambos, ¿verdad? Me parece muy atinado esa, no le había dado esa mirada, pero es muy cierto. La responsabilidad y la calidad de todo lo que se puede, o sea, uno, la atención misma, pero también desde el punto de vista de la seguridad, ¿verdad? La seguridad, porque vos estás en miles, los médicos están siempre en miles de cosas, ¿no? Por eso se dice esto que dijiste, que a veces no se entiende ni lo que te escribió y hasta eso tenés bien escrito ahí, ¿no? Y entonces, eso es peligroso también. Exacto, sí, así mismo. Entonces, pasar del papel a lo digital siempre debería de ser mejor y no solo tan simple como pasar del papel a lo digital, sino que debería de sumar más funcionalidades y mayor calidad y seguridad de la atención. Sin duda, con esto cerramos este bloque. Seguimos conversando con el doctor Mauricio Cáceres, es realmente muy interesante y más aún en esto que tenía que ver, que de repente nosotros como pacientes no la tenemos en cuenta, pero para mí particularmente, digamos, colirio a mis ojos, más visión con respecto a esto. Muchísimas gracias, doctor. Pero seguimos en el siguiente bloque. Vamos a cerrar todo esto que estuvimos conversando sobre Clinics. Es una herramienta poderosísima, hecho por paraguayos, ¿verdad? Y médicos profesionales desde una visión real y que ya está culturizada porque es en base a nuestra cultura propiamente nosotros los paraguayos que queremos tanto contactar con nuestros médicos, ¿no? Bueno, nos vamos a un cortecito y ya volvemos con más de salud digital sobre el tema de la transformación digital dentro de los hospitales.